Bien, buenas a todos. En esta clase vamos a ver sensores de proximidad y contacto, en esta primera parte. Los sensores de proximidad son sensores muy sencillos comparativamente con los sensores anteriores que hemos visto de imágenes o de posicionamiento basado en faros, como el GPS, radiofaros. Pero son, si bien son sensores esenciales en prácticamente todo robot. Son sensores que detectan la proximidad a objetos, como su nombre lo indica. En algunos casos son directamente por contacto y en otros casos son por la interacción, ya sea de luz reflejada o de alguna interacción inductiva o capacitiva. Entonces, podemos clasificar la detección de proximidad en sistemas que son visuales y en sistemas no visuales. Y los no visuales pueden ser de contacto o impacto, o sin contacto, cuando uno los llama de proximidad, que pueden ser, como les decía, capacitivos o inductivos. También hay sensores táctiles que uno podría poner dentro de esta categoría, y sensores de detección de resbalamiento o de desplazamiento relativo, que son sensores de slip. Partamos con los sensores de contacto. Los sensores de contacto se pueden basar en distintas tecnologías. Hay un cierto traslape con los sensores de proximidad. Los más básicos son básicamente un switch mecánico, abierto o cerrado, que conduce o no conduce. Y se conoce como microswitches o switches de final de carrera. Interruptores de final de carrera también es otro nombre que probablemente van a escuchar. Después están los potenciómetros, que tienen una pieza móvil, ya sea rotatoria o lineal, y funcionan a través del principio de variación de resistividad en el elemento, la cual es leída por algún circuito para indicar, digamos, este desplazamiento. En el caso capacitivo o inductivo, típicamente lo que forma parte del detector es un circuito resonante. Entonces, uno lo que hace es implementar un circuito LC, que tiene una cierta frecuencia de resonancia típica, pero que en la presencia de otro elemento externo, en el caso inductivo un elemento metálico o algún elemento que genere una interferencia en la capacitancia del circuito LC, a través de la detección de la frecuencia de resonancia, del cambio en la frecuencia de resonancia por la presencia de un elemento externo, uno puede determinar proximidad o contacto. Y en el caso resistivo, como les mencionaba recién, es básicamente el caso de los potenciómetros. Tal vez se puede colocar en una categoría aparte, en el sentido de que hay ciertos materiales nuevos, normalmente implementados a partir de polímeros, films de algún plástico, que al ser presionados cambian su resistividad, porque dentro del material hay una cierta cantidad de elementos metálicos que se unen o se acercan entre sí cuando el material es presionado. Y eso varía la resistividad del material, y nuevamente a través de un principio de variación de resistividad uno puede determinar si es que hay algún elemento externo en contacto con el sensor. Las aplicaciones, bueno, las más básicas son la detección de presencia o ausencia de algún objeto. En correas transportadoras típicamente se quiere contar cuántos paquetes o elementos han pasado por la correa. En otras aplicaciones muy típicas está la detección de que el eje del movimiento de una máquina, como podría ser una máquina CNC o podría ser una aspiradora robótica, llegó al límite del movimiento posible. Entonces, en ese caso es más bien una detección de choque o una detección de límite de movimiento. Por eso es que en algunos casos el switch recibe este nombre de interruptor o switch de fin de carrera. No se puede mover más. Y en otros casos, el propósito en el ejemplo de los grippers es determinar que la herramienta o la pinza está cerrada y no puede seguir cerrándose más. También hay otras maneras, por ejemplo, de hacer una reconstrucción tridimensional de objetos, que es tocando el objeto. Entonces, el robot tiene que moverse y tocar el objeto, y la posición en la cual el switch se activa es grabada y convertida en una coordenada 3D. Entonces, ese mecanismo, que se llama mecanismo de barrido continuo, utiliza microswitches para ir haciendo esta detección punto por punto. No es una manera muy eficiente si uno la compara con el sistema de reconstrucción 3D utilizando iluminación estructurada o un sistema de visión activa. Pero es en ciertas aplicaciones una manera muy confiable y precisa en el sentido de poder lograr estimaciones de la dimensión del objeto con errores de micrones,
tocando el objeto, punto por punto. El problema del método es que no se puede hacer un barrido completo, solamente por lo demoroso que es ir y tocar cada punto del objeto. Entonces, imagínense tener una superficie de 1.000.000 de puntos. Uno podría decir, no es tanto, 1.000.000 de puntos es una matriz de 1.000 por 1.000. Habría que ir y tocar 1.000 veces en distintos lugares la superficie. Y ese proceso es más lento que hacer un barrido con iluminación estructural. En los sensores de contacto, nos sirven para detectar potenciales caídas, porque avisan en el momento en que se ocurre el contacto. Entonces, si es que uno tiene que utilizar un sistema como de alerta, se necesita un sensor de proximidad, no de contacto. El sensor de contacto ya es para el caso extremo o final en el cual realmente el robot chocó con una pared y no tiene sentido que siga avanzando porque puede dañar los motores. Lo lógico es que no choque y que se detenga un poco antes, y en ese caso el sensor que debe actuar primero es el de proximidad. Entonces, pero es importante considerarlos en el diseño de un robot porque son el instrumento de último recurso y porque son sensores que son de bajo costo comparados con un láser para medir distancia. Entonces, es una parte que debiese estar presente a pesar de lo básico que son, y hay que enseñar también sobre esto, justamente porque tienen una aplicación en el mundo comercial. O sea, puede ser un sensor muy simple y tal vez desde la perspectiva teórica no tiene mucha ciencia o es un poco aburrido comparado con el GPS o el láser para medición de distancia, pero es parte de los dispositivos comerciales y hay que entenderlo. Aquí hay un ejemplo de una aspiradora robótica. Estas aspiradoras, de hecho, tienen switches en el arco, no sé si ven mi mouse o el puntero, en el arco que está adelante, toda esa estructura es un gran switch. O sea, se puede aplastar y cuando se cierra el contacto, entonces la aspiradora deja de avanzar. Y en la parte delantera hay una especie de ventanita a través de la cual se ilumina con iluminación infrarroja y hay fotorreceptores, también LEDs, fotorreceptores, que detectan la proximidad a muebles, paredes, en base a la cantidad de luz reflejada por el objeto iluminado. ¿Sí? Si uno está lejos del objeto, la cantidad de luz recibida de vuelta es menor. A medida que uno se va acercando, la cantidad de luz reflejada o la densidad de energía por centímetro cuadrado va aumentando, y eso, digamos, se va utilizando como una indicación de proximidad. Y podemos ver en este otro diagrama los distintos tipos de sensores que existen en aplicaciones comerciales de hoy en día. Probablemente hoy en día un sensor de contacto no tiene ninguna gran novedad. En el lado izquierdo está escondido, pero hay un láser como los láser Hokuyo que mostré hace varias clases de atrás. Hay uno de esos metido en este modelo, que es una versión más cara de estas aspiradoras robóticas, pero la aspiradora sigue teniendo este bumper o parachoques que en realidad es un switch general para detenerla. Entonces, aquí aparece como wall sensor, sensor de pared. Aparecen unos sensores ultrasónicos, no todas tienen sensores ultrasónicos, pero son sensores de proximidad por tiempo de vuelo, básicamente. Después hay sensores internos que están mirando si el compartimiento donde se va recolectando el polvo se va llenando. Y hay sensores como los del lado derecho, de la imagen del lado derecho, que son también sensores ópticos de proximidad para detectar escalones. Aquí aparecen como cliff sensors. Cliff sería un precipicio. Entonces, el sensor de precipicio en realidad se refiere a sensar escalones para evitar la caída de la aspiradora. Y básicamente lo que el sensor está haciendo es medir en todo momento la distancia al suelo, que deberían ser unos pocos centímetros, 2 o 3, pero cuando llega a un escalón va a detectar un cambio de distancia abrupto y la máquina se detiene. Internamente hay una brújula electrónica, hay un acelerómetro en todos estos dispositivos. Los acelerómetros los vamos a ver en una siguiente lámina, en un siguiente capítulo. Y también hay unos sensores de caída o de desnivel. Aquí aparecen como drop sensors. Estas rueditas tienen un mecanismo que es como de bisagra, o sea, pueden pivotar, y cuando uno levanta la máquina, la rueda baja, un poco como si fuese la rueda de un avión. Y ese cambio de posición de la rueda es detectado, y entonces también eso alerta de que la máquina se quedó, digamos, colgando de un borde de un escalón. Además,
los motores tienen encoders y con eso pueden medir la velocidad de la rueda. Entonces, esto es como para darles una mirada general de todos los sensores. Algunos ya los hemos visto y otros son sensores que todavía tenemos que ver, como el acelerómetro y la brújula. Pero en este punto estábamos hablando de los sensores de contacto, y los sensores de contacto no son otra cosa que un switch que está abierto o cerrado, y son de muy bajo costo, normalmente oscilan entre los 5 y $10. Estamos... Profe, una pregunta. ¿Sí? Respecto a lo anterior, a la aspiradora, Uh-huh. por ejemplo, como están diseñadas para trabajar en casas, que en algunas partes hay pisos que son de cerámico, que son más resbaladizos, ¿cómo Uh-huh. lo hace el encoder para medir distancias cuando hay mucho deslizamiento de las ruedas con el piso? Bueno, en primer lugar, ese error lo tratan de reducir poniéndole unas ruedas que tienen básicamente estos cototos, ¿no es cierto?, estas líneas de goma, para tratar justamente de evitar que haya un resbalamiento. El resbalamiento no se puede eliminar por completo, por lo tanto las aspiradoras que son capaces de hacer un mapa y tener un mejor registro de las paredes no usan el sensor de giro, sino que usan el láser para ubicarse. Eso en primer lugar. La mayoría de los modelos más asequibles no tienen el láser, entonces efectivamente están usando los sensores de las ruedas para definir cuál es la distancia libre que han recorrido y poder empezar a implementar como en una matriz un mapa de cuáles lugares son lugares transitables. Pero como mencionábamos, eso tiene un error, y como dices tú, hay un error de resbalamiento, y por lo tanto la máquina puede creer que avanzó, no sé, 2 metros, cuando en realidad avanzó 1,5 metros, exagerando. Y eso significa que tiene que usar los sensores de proximidad para darse cuenta que todavía le falta un poco por recorrer. Entonces hay una lógica que combina el sensor de proximidad con el giro de las ruedas para saber si realmente llegó y al final del recorrido que puede hacer. Entonces no es que haga un mapa muy preciso, tiene una idea vaga. Y las versiones más baratas ni siquiera hacen un mapa, o sea, simplemente tienen un patrón de recorrido, y la función que tiene en ese caso el encoder es simplemente regular la velocidad de desplazamiento, o sea, tratar de hacer que la máquina siempre se desplace a una velocidad constante. No sea aun cuando el motor en principio pudiese andar un poco más rápido, la idea es que siempre vaya a una velocidad constante para que los usuarios se acostumbren a ver a esto pasar a una velocidad razonable, ¿no? y que no choque con mucha fuerza contra los muebles. Con respecto a los sensores de contacto, que son el último recurso cuando ya la aspiradora choca con algo, existen distintas variantes que uno puede comprar, y aquí un poco la idea es mostrarles que en algunos casos se utilizaban estos sensores que tienen una plaquita lateral hacia afuera, como la versión J, como si fuesen los bigotes de un gato. Sí, básicamente el mejor ejemplo probablemente son los gatos. Entonces hay unos textos de los años 80, de los 90, donde aparecen algunas ideas de estos robots móviles que tenían unas varillas hacia afuera, utilizadas como switches de proximidad, unos alambres, haciendo las veces de bigotes de gato. Los gatos usan, de hecho, los bigotes para sentir que están al lado de una pared o pasando por un lugar muy estrecho. Los ratones, varios roedores que tienen bigotes, los usan de sensores, básicamente de movimiento. Y hay distintas versiones. Hay algunas versiones, por ejemplo, que tienen una especie de ruedecilla, o no es un rodamiento propiamente tal, pero es para detectar el contacto en dispositivos, por ejemplo, correas transportadoras que están llevando botellas, y las botellas van pasando, ¿no es cierto?, y van aplastando el switch cada vez que pasa una botella. Eso tiene pros y contras. El pro es que es barato de hacer. El contra es que ese contacto continuo finalmente termina por desgastar el switch, y hay que cambiarlo. Las impresoras también tienen estos switches para detectar que el cabezal llegó al final del recorrido que puede hacer el eje. Entonces, la impresora sabe que recorrió todo el ancho posible de la página utilizando este tipo de switches, al inicio y al final. Después están los sensores LVDT, que son Linear Variable Displacement Transformers. Esos en realidad los vamos a ver en un poquito más de detalle cuando veamos la parte de sensores encoders, de desplazamiento o de posicionamiento, pero también se pueden usar para detectar contacto, y el principio es muy simple, es básicamente un transformador. Probablemente la mayoría ha visto transformadores con un primario y un secundario
y un núcleo metálico. Entonces, hay una bobina con un voltaje primario y otra con un voltaje de salida. Si la razón de vueltas es la misma, o sea, si la cantidad de vueltas o de espiras en el lado primario es igual al lado secundario, uno dice, bueno, el voltaje a la salida es igual al voltaje de entrada dividido por N2. Si estos dos son iguales, los voltajes son iguales. Entonces, en los sensores de LVDT básicamente son un transformador, pero en vez de tener el transformador en la disposición estándar, es como que el transformador uno lo corta en la parte superior y lo abre y lo pone todo en un segmento lineal. Entonces, aquí tengo lo que podría ser el secundario. En realidad, se construye con un primario que está al centro y tiene dos secundarios. Entonces tengo el voltaje A y el voltaje B de salida y el voltaje IN de entrada. Y cuando está esta barra o núcleo centrado, uno puede decir que el flujo magnético que genera el primario es enlazado por la segunda bobina y por esta otra también de igual manera. Aquí el dibujo no me quedó muy simétrico, pero imaginando que ambos lados son iguales, yo tengo dos voltajes que van a ser proporcionales o parecidos a la cantidad L medios menos X por seno de la frecuencia de la bobina primaria multiplicado por A. O sea, si el voltaje del primario es A por seno de omega t, en el secundario va a aparecer un voltaje que va a ser L medios menos X. El desplazamiento X inicialmente puede ser 0, o sea, cuando está centrado aquí estamos en X igual a 0. Y el B sub B va a ser parecido, va a ser A por L medios más X por seno de omega t. Entonces, si supongamos que el largo total es L, el largo total de esta barra es L, si yo saco la barra y la pongo L medios corrida hacia uno de los dos lados, da lo mismo cuál. Voy a cambiar de acá de color. Entonces, si tenemos la barra corrida aquí, una cantidad L medios, o sea, este pedazo de acá es L medios y la otra mitad quedó puesta acá, pero en esta bobina B no quedó nada, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la corrimos X igual a menos L medios. Entonces, si yo pongo ese X menos L medios acá, con el L medio se va, y quiere decir que no se induce nada en la bobina B, solamente se induce en la bobina A. Tengo una parte del flujo que atraviesa este elemento metálico y pasa por la bobina A, pero no pasa por la bobina B porque el aire es un peor conductor del campo magnético, ¿no? Si hago el movimiento en la dirección opuesta, ocurre que voy a tener más L medios, se va a inducir todo o la mayoría por la bobina B y nada por la bobina A. Y si tengo movimientos menores a L medios, entonces hay una fracción que entra por la bobina A, una fracción del campo magnético que entra por la bobina A y otra fracción que entra por la bobina B. Y de esa manera, entonces, comparando la amplitud del voltaje, uno puede saber en qué posición se encuentra, porque yo podría después dividir, por ejemplo, B sub A por B sub B, y en el fondo obtengo la fórmula L medios menos X dividido por L medios más X. Entonces se van teóricamente las partes sinusoidales, se van las amplitudes, y este es un número, medí los voltajes A y el voltaje B, este número de alguna manera lo conozco, lo digitalicé, y el largo de la bobina, o del núcleo, perdón, el L también es un dato conocido. Entonces finalmente lo que tengo que hacer es despejar una ecuación de la forma, supongamos que este de acá se llama C, y este L medios lo llamo B, tengo una ecuación de la forma C igual a B menos X dividido por B más X, y podemos despejar entonces X en función de C y de los B. No es difícil eso. Entonces podemos saber el movimiento o el desplazamiento de esta barra y usar, si esta barra está conectada aquí a algún elemento externo,
y por ejemplo hay algo en una correa transportadora que choca con este elemento y se mueve la barra, entonces podemos detectar ese cambio de movimiento y decir que efectivamente hubo un contacto con un elemento externo. Pero en este caso, el sensor LVDT, si bien se puede usar como sensor de contacto, su verdadera utilidad está en la de medir posición de ejes lineales. Por eso es que en realidad lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la parte de la materia que es de posicionamiento de ejes lineales o rotacionales. Pero también se puede usar como sensor, como les digo, de contacto. Voy a borrar el dibujo. Entonces, como les decía, el LVDT puede servir para detectar presencia, proximidad, incluso velocidad de movimiento, porque podemos derivar esa medición de desplazamiento. El único problema es que el rango de recorrido es muy corto, ¿no? Entonces no podemos medir desplazamientos muy largos con un sensor LVDT. También se pueden usar para estos sistemas de reconstrucción 3D por barrido. En la categoría de los sensores de proximidad sin contacto están las técnicas ópticas, las ultrasónicas, que son básicamente técnicas de medición de distancia por tiempo de vuelo, eso ya lo hemos visto, y como les mencionaba, variación de capacitancia, inductancia o resistencia. Entonces tienen aplicación en la evasión de obstáculos, o sea, la idea es que el robot no llegue a chocar y activar el switch, sino que detecte un poquito antes la proximidad para poder cambiar de rumbo o evitar esa colisión. El desempeño de los sensores ópticos es variable y principalmente está afectado por el tipo de superficie que está siendo iluminada, porque hay superficies que reflejan muy bien y otras que absorben la luz, o las que reflejan a veces, dependiendo de la inclinación relativa o de la fuente de luz con respecto a la superficie, a la normal de la superficie, pueden hacer que la luz reflejada se refleje en una dirección distinta a la ubicación del receptor, y por lo tanto la luz reflejada no sea observada desde el receptor, a pesar de que el receptor y la superficie reflectante estén próximos. Entonces, hay un problema de variabilidad de desempeño que depende muchas veces de los objetos que están en el entorno. Y la otra fuente de error, esto yo lo he mencionado en alguna clase, porque también es un problema que afecta a los láseres, es la presencia de la luz, sobre todo la del sol, que tiene una componente infrarroja muy fuerte que llega a saturar muchas veces a los receptores infrarrojos. Por lo tanto, una técnica para evitar o reducir esa interferencia del sol con este tipo de detectores que muchas veces no funcionan muy bien en ambientes al aire libre, o sea, funcionan bien dentro de una fábrica, de una oficina, pero al aire libre los sensores infrarrojos tienden a fallar en mediciones. Una técnica de minimizar un poquito esa falla es la de modular la señal que se está emitiendo. La componente del sol es una componente continua, es una señal DC, pero uno podría iluminar la escena con una cierta frecuencia, ¿no? Estoy encendiendo y apagando un LED transmisor y obviamente el circuito receptor tiene que hacer una transformada de Fourier de la señal que está recibiendo para poder determinar dentro de la señal cuáles son las componentes de frecuencia. Además de la gran componente continua, aparece una componente variable, ¿no es cierto? Oscilatoria, que está asociada a la oscilación que se hace con el transmisor de luz infrarroja. Y de esa manera después uno puede detectar la presencia en una cierta frecuencia de algún objeto próximo al transmisor, al par transmisor-receptor. A diferencia de los sensores de contacto, pueden advertir colisiones, por eso son útiles en aplicaciones interiores, pero no son útiles en aplicaciones, por ejemplo, para vehículos, por dos razones. Una es porque el rango de alcance del sensor, primero la luz, que típicamente es infrarroja, se dispersa rápidamente y hay muy poca energía reflejada de vuelta, y segunda el segundo factor está relacionado a la presencia del sol. Entonces, justamente por estas susceptibilidades, el uso en ambientes exteriores es limitado, y en el caso de un vehículo se prefiere utilizar sensores que pueden ser ultrasónicos, como en el caso de los sensores de retroceso, típicamente son ultrasónicos, y en algunos vehículos más de gama alta tienen sensores que son básicamente un radar en una frecuencia que puede estar en los 10 GHz, estos son 10 o 24, son frecuencias típicas asignadas a dispositivos de medición de distancia vía ondas RF, electromagnética, en el espectro RF.
forman parte del lazo de control de bajo nivel también, pero comparados con los microswitches son un orden de magnitud más caro. Si los microswitches cuestan entre 5 y 10 dólares, y estamos hablando de que pueden llegar a los 100 dólares. Comparados con un láser, tienen un orden de magnitud menos. Los láseres, estábamos hablando de valores 1 o 2 órdenes. Hay láseres de 10.000 dólares, típicamente los más industriales, y otros de menores prestaciones o menor alcance que están en el orden de los 3.000, 5.000 dólares. Con respecto al principio y al circuito que uno puede armar, en realidad es muy sencillo. Basta tener un LED que es un LED transmisor, un LED emisor, y un LED receptor, que es básicamente, se puede hacer con un fotoresistor o un fototransistor. En el caso del fotoresistor, es un elemento que va a variar su resistividad en función de la cantidad de fotones que caen sobre el material. Entonces uno puede detectar una variación. Si caen más fotones, por cada fotón que se recibe, se liberan electrones, y esos electrones ayudan a, entre comillas, pavimentar el camino para que más electrones puedan pasar a través del dispositivo. O sea, uno podría pensar que en este dispositivo, aquí hay ciertos espacios que están vacíos, y cuando llegan los electrones no pueden pasar. Pero cuando incide la luz externa sobre el dispositivo, la interacción de los fotones, tenemos un fotón, libera electrones que rellenan estos espacios y generan, digamos, un camino que es transitable por los electrones y se cierra. En este caso está dibujado con el formato de fototransistor. Aquí los transistores que tienen esta simbología, entonces, han visto que tienen una patita base, los que han hecho electrónica, el colector y el emisor. Pero aquí no hay dibujada ninguna patita base. Esa patita base en realidad son los fotones. Los fotones son los que inciden en un lugar que sería equivalente a poner una señal en la base y generar, digamos, este cierre del transistor. Entonces es un transistor PNP o NPN, ¿no? Aquí hay una variación en la cantidad de dopantes del material o de elementos positivos que son potenciales portadores, o de espacios negativos, de los potenciales portadores negativos, o de los espacios dejados en blanco, que uno podría pensar que son elementos positivos. En realidad no son elementos, son espacios vacíos que tienen que rellenarse con electrones, ¿cierto?, para poder generar ese punto. Entonces esos electrones los aporta, en el caso de un transistor común, la base, ¿no es cierto? Uno pone una señal acá de voltaje y esos van rellenando la base, en el caso que sea con polarización positiva o negativa. Si es un NPN, aquí tendríamos que poner los electrones. Si es un PNP, tendría que ser al revés. Pero sin entrar en ese detalle, el punto es que aquí los fotones están actuando como aportantes de cargas eléctricas. Hay un proceso de conversión de fotones en electrones que cierran el transistor. Cuando cierran el transistor, entonces uno puede decir se detectó algo, la proximidad, algún elemento que está reflejando esos fotones. Y aquí un paréntesis, en el espectro, ¿no es cierto? El espectro visible va desde los 400 nanómetros para el ultravioleta hasta los 700 para el rojo visible, y después en el infrarrojo estamos en esta zona. Entonces estamos en el infrarrojo por aquí, que estaban alrededor de 1 micrón hasta 14 micrones. Normalmente son las cámaras térmicas, estas cámaras que se usan ahora para medir la temperatura del cuerpo humano, pero los diodos receptores están normalmente entre 0.8 micrones y trabajando con longitudes de onda de 0.8 a 1 micrón. ¿Por qué es importante considerar la longitud de onda? Porque no todos los fotorreceptores responden igual. Aquí está un poquito más estirado el espectro visible. Uno puede hacer el sistema en espectro visible. Como imaginarán, no se utiliza mucho porque cualquier iluminación del entorno, ¿cierto? Si uno enciende la luz de una oficina o de una habitación, esa luz va a ser captada también por el fotodiodo. Y existen distintos fotodiodos que uno puede comprar. Entonces hay fotodiodos que están hechos para captar el azul. Tienden a tener una sensibilidad menor, ¿cierto? Para una misma cantidad de iluminación o fotones de luz azul, comparados con la misma cantidad de fotones de color rojo, el fotorreceptor azul es menos sensible y genera un voltaje
o un voltaje corriente menor, por eso está medido acá en watts, que un fotodiodo rojo. Y después podríamos ir al infrarrojo, que son más sensibles aún. Entonces, por esa razón es que típicamente se utilizan estos que están cercanos a los diodos que son de óxido de silicio. Por eso dice SI, es el típico. Para hacer estos fotodiodos se utilizan otros materiales como fosfato de galio, arsenuro de aluminio galio o arsenuro de galio. Son distintos materiales que generan distintas respuestas. Pero para implementar sensores de proximidad, típicamente se utilizan los que son infrarrojos y no los ultravioletas. Porque uno podría comprar un LED ultravioleta, tal vez en alguna aplicación particular, uno podría querer mirar la luz reflejada en el ultravioleta, pero lo típico es utilizar el infrarrojo, por la mayor sensibilidad del receptor. Y en esta curva lo que se muestra es cómo va variando el voltaje recibido en función de la distancia. Entonces, uno puede ver, es tal vez más fácil partir mirando aquí a los 10 centímetros. Entonces, si yo tengo un objeto que es iluminado, aquí está el objeto, es iluminado, y aquí está el receptor, entonces una gran parte de esa iluminación se devuelve y el receptor genera un voltaje de 10. Entonces, a medida que aumenta la distancia, aquí está el transmisor y aquí está el receptor. O sea, si tengo el objeto iluminado acá, entonces a través de una lente puedo hacer que estos haces reflejados converjan sobre el receptor. Si la pared ahora está un poco más atrás, entonces la luz se va a reflejar sobre un área más grande. Entonces, la cantidad de energía por unidad de área disminuye en función con la distancia, ¿no es cierto? De hecho, el área es este cono, ¿no es cierto? Que uno podría decir, si esta es la distancia D y esto es una altura H, ¿no es cierto? Entonces el ángulo sería alfa, lo podemos llamar alfa. Tenemos que tangente de alfa es igual a H dividido por D, y entonces H es igual a la distancia por tangente de alfa. Alfa es un número fijo, ¿cierto? Todo esto podríamos decir que es una constante C, y H es igual a C por D. Y entonces el área va a ser, el área va a ser igual a 2H al cuadrado, por lo tanto vamos a tener 4H cuadrado, y la energía, la densidad de energía va a ser la energía emitida, la energía total que se emite por el transmisor. Este transmisor emite una energía total, pero la energía por unidad de área es la energía total dividido por A, que va a ser igual a E total dividido por 4 C cuadrado, ¿cierto? D cuadrado. Porque tenemos que elevar H al cuadrado, pero H es C por D y queda eso. Entonces, lo que uno puede ver es que en el receptor siempre estamos observando una línea, un segmento de esa luz que refleja sobre el muro o sobre el objeto. El receptor siempre está concentrando un segmento de lo que está siendo iluminado. Por lo tanto, aquí hay una respuesta que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por eso es que esta curva cae cuadráticamente con la distancia. Y si el objeto ya está muy lejos, simplemente no, la cantidad de luz por milímetro cuadrado o por metro cuadrado es tan baja que no se aprecia nada. Es como tomar una linterna, ¿no es cierto? Y se van alejando de la pared que están iluminando y van a ver que, claro, cada vez abarcan un área mayor, pero cada vez es más tenue la zona iluminada, y por lo tanto lo mismo ocurre con el receptor. Que si el objeto está muy lejos, se aprecia de manera muy tenue o simplemente no se aprecia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el objeto está muy, muy cerca? Ocurre que el receptor
uno podría decir está observando un cono que es compartido con el transmisor. Entonces, mientras más voy alejando esto, efectivamente voy viendo un área común, iluminada, que es cada vez mayor, ¿no es cierto? Pero la densidad de energía, decíamos, va bajando, ¿cierto? Porque la densidad por unidad de área está disminuyendo. Pero si hago el proceso opuesto de mover la pared o el objeto hacia el sensor, podría poner el sensor aquí, ¿no es cierto? O sea, la pared la podría poner aquí. Y eso significa que estoy iluminando una zona, pero el receptor no ve lo que estoy iluminando. Entonces, hay una caída abrupta. Acá, si acerco demasiado el sensor a una pared o a un objeto, no lo veo. A menos de, si pongo la pared o el objeto pegado al transmisor, definitivamente no hay posibilidad de que la luz emitida se meta de vuelta o se refleje hacia el receptor. Si lo alejo un poquito, puede que algo rebote y llegue, pero va a rebotar muy mal y por lo tanto no se ve bien hasta que alcance una distancia y probablemente esta intersección ocurre a los 10 centímetros. Por eso ese es el punto donde uno ve el pic. Y después si uno sigue alejando, entonces empieza a decaer. Esto es importante tenerlo en cuenta porque depende, esta distancia donde ocurre el pic depende de qué tan cerca está el par transmisor y receptor, y depende también si es que se le coloca alguna óptica de enfoque adelante del receptor. Porque uno podría tratar de enfocar sobre una zona para estar mirando como de lado, y la lente básicamente toma la luz que viene de un lado y la redirige hacia el receptor. Eso se puede hacer con algunas lentes especiales para mirar como lateralmente, entre comillas, y poder detectar distancias más próximas. Pero eso tiene ventajas y desventajas. Uno puede mirar mejor distancias menores a los 10 centímetros, pero deja uno de observar la iluminación que está proyectada en objetos más distantes. Entonces, si uno necesita ver cosas cercanas y lejanas, entonces probablemente uno tendrá que usar una combinación de sensores, pero hay que tener en cuenta, digamos, que los sensores que uno puede comprar están construidos para operar. El fabricante tiene que decir cuál es el rango de distancias para la cual está diseñado el sensor. Como les mencionaba, la luz ambiente puede afectar y por lo tanto típicamente se trabajan con transmisores que están encendiéndose y apagándose a una frecuencia que depende del fabricante. Algunos los hacen oscilar a 6 kHz, otros a 40 kHz. Aquí hay dos ejemplos de dispositivos comerciales. Uno es el Lynx Motion, son bastante antiguos, operan entre 10 y 65 centímetros y tienen un sensor que es un circuito integrado Panasonic. O sea, uno mismo podría comprar los LEDs, comprar el integrado y ensamblar un medidor de distancia. También está el sensor Sharp, que es otro típico, funciona entre 10 y 80 centímetros. Y hay distintas variantes. Dentro de estas mismas marcas, el que está puesto acá es el GP12, tiene ese rango. Hay algunos que operan en un rango un poco más corto, pero más o menos todos andan por ahí. No hay sensores que superen en general 1 metro o 1,20 m en esta categoría. En los sensores inductivos, mencionábamos el principio de funcionamiento es un elemento inductivo, una bobina, que está magnetizando algún elemento externo. Entonces, para funcionar necesitan que el elemento al cual uno le quiere medir el contacto tiene que ser metálico. Esa es una desventaja. No los podemos usar para medir la distancia a una pared de ladrillo o de madera, porque no va a haber ninguna interacción entre el campo magnético y el elemento de piedra o de madera. Entonces, hay que tener presente que estos sensores son buenos, pero son buenos para ciertas condiciones en las cuales los objetos que uno está detectando son objetos metálicos. El ángulo de la zona iluminada es típicamente de 10 a la menos 2 grados, entonces es una sección muy concentrada, pero también tienen un rango de operación en términos de distancia que es relativamente corto, son 10 centímetros o menos. El campo magnético se pierde o se diluye rápidamente, y por lo tanto no es fácil de detectar para objetos que están más lejos. Una gracia que tienen este tipo de sensores es que son mecánicamente muy resistentes. No es como en el caso del sensor de proximidad óptico, que hay una electrónica
relativamente sensible, o sea, si se golpea el LED transmisor o el receptor, o se raya la lente, entonces dejan de funcionar bien. En cambio, en el caso de una bobina, mecánicamente es mucho más resistente. Se puede caer, golpear, en general no, entonces no les pasa nada. Pueden resistir impactos de 30.000 G. Entonces, para ciertas aplicaciones donde existen colisiones con objetos metálicos, es mejor usar un sensor inductivo que uno óptico. El óptico además tiene la desventaja de que se ensucian con el polvo y si uno no los limpia empiezan a medir mal. El inductivo, en cambio, no tiene ese problema. Puede haber polvo o suciedad sobre el sensor. Claro, mientras no sea polvo metálico, no pasa nada. También pueden resistir altas presiones. Las bobinas se pueden empaquetar en dispositivos que pueden estar sumergidos incluso. Y pueden ser revestidos, como dice acá, con materiales no magnéticos para operar dentro de estanques o líquidos. Entonces tienen la ventaja de ser dispositivos que pueden operar en ambientes en los cuales puede haber una explosión. Si hubiese un sistema que funcionase en base a un potencial eléctrico, donde puede ocurrir una chispa y generarse una explosión, ese tipo de sensor que opera, digamos, con diferencias de potencial no es el más recomendable, ¿no? Pero en cambio los inductivos no están operando bajo el principio de diferencias de potencial eléctrico. Si bien hay una corriente eléctrica que está pasando por adentro del dispositivo, el dispositivo está operando en base a un principio inductivo. Entonces uno puede tener sensores que están bien blindados, el campo magnético atraviesa el plástico y uno puede tener elementos como flotadores que en su interior tienen una bolita metálica. Entonces, uno puede tener un sensor de nivel construido a partir de sensores inductivos que están detectando la presencia de este flotador que tiene un elemento metálico en su interior. Y el sistema es bastante seguro porque, como les decía, no hay una exposición directa de cables a la atmósfera que puede ser corrosiva o explosiva. A diferencia del sensor óptico, uno podría poner un sensor óptico dentro de un estanque que tiene gases. En ese caso no funciona muy bien. Tiene que el gas en alguna parte condensarse y generar un nivel de líquido, y uno podría medir la distancia al nivel de líquido y con eso sacar una inferencia de cuál es el volumen en el interior del estanque o del recipiente. El problema está en que si esos líquidos son volátiles, no puede condensar gas y tener gas butano o propano en estado líquido dentro de un cilindro o un recipiente, pero hay una parte que está en estado gaseoso. Y si el sensor que está dentro tiene una circuitería, como en el caso del sensor de distancia, que necesita estos LEDs, que hay que energizarlos con un voltaje, uno podría poner todo dentro de un blindaje plástico, pero existe una probabilidad mucho mayor de explosión o de riesgo de explosión por el hecho de que uno tiene que encender y apagar estos LEDs, ¿no? Y hay una variación de potenciales o un switcheo, ¿no? Por la electrónica que tiene el circuito. Entonces, lo ideal es evitar, digamos, ese tipo de sensores y preferir sensores que son inductivos, o la otra clase de sensor es el de distancia ultrasónico que habíamos visto anteriormente. El principio de funcionamiento es, como mencionábamos, la variación de la inductancia que se produce al acercar un elemento metálico externo. Entonces hay dos tipos de sensores, unos que detectan una variación de la frecuencia de resonancia del circuito, o sea, lo que se construye es un circuito LC. Entonces tengo una inductancia que no es otra cosa que una bobina que está en paralelo con un condensador. Entonces tengo la inductancia L y el C, y el circuito en algún momento se carga, o sea, aquí se conecta a una fuente y se hace oscilar. Hay una pequeña pérdida por la resistividad de la bobina y entonces en realidad la oscilación, si es que uno no hace nada, empieza a decaer en amplitud en el tiempo. Por lo tanto, cada cierto tiempo hay que aplicar un voltaje para volver a hacerlo oscilar. Pero, si acerco un elemento metálico, hay una parte del campo magnético que atraviesa esta bobina que en realidad se la lleva el elemento metálico. Y por lo tanto, puedo hacer un decrecimiento de esta oscilación más rápido, porque le saqué energía al circuito oscilador. O, si yo acerco otro elemento metálico que tiene una cierta inductancia, y aquí lo voy a exagerar, voy a poner otra bobina cerrada,
con una resistencia. Entonces aquí se produce un acoplamiento de inductancias que varía la frecuencia de resonancia del circuito. Por lo tanto, si bien también hay un decaimiento de la señal, lo que se puede ver es que también hay un cambio en frecuencia, ¿no? Aquí el dibujo no me quedó bien, pero podría cambiar la frecuencia del decaimiento, ponerse más lenta, dependiendo de si aumenta la inductancia o disminuye la inductancia. Entonces, esa es una manera, y la otra, como les decía, es la pérdida de resonancia. Entonces, la primera que dibujé es la pérdida de resonancia porque uno acerca un objeto metálico que se lleva parte de ese campo magnético y básicamente el oscilador deja de oscilar. O uno podría decir, oscila a frecuencia cero. ¿Okay? En el fondo, no oscila. Por lo tanto, cuando el circuito, aquí no está dibujado, pero tiene que haber una medición de este voltaje, entonces tengo que tener un medidor de voltaje medido. Tengo que analizar ese voltaje. Entonces, puedo hacer a través de un circuito un filtro que mida el cambio o el corrimiento en frecuencia, o que mida la componente DC, porque si deja de oscilar quiere decir que aparece una componente DC, o básicamente una componente DC, porque esta fuente externa puede estar aplicando una señal DC intermitentemente. Entonces, ese cambio en la componente DC me indica la presencia de algún objeto externo. En términos de condiciones de operación, ya habíamos mencionado que pueden operar en rangos de temperatura, bajo golpes, bajo una serie de condiciones bastante duras, y dependiendo del material con que se trabaje, van a detectar objetos a distancias menores o mayores, pero en general, como les decía, son distancias muy cortas, son típicamente inferiores a 1 centímetro, y en algunos casos pueden llegar hasta 10 centímetros con circuitos muy, muy sensibles, pero no están hechos para medir distancia, solamente proximidad al objeto. Este es un circuito de los años 80 que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y en realidad no hay mucha variante en el principio. Uno puede comprar este integrado, que es el TCA205. Y lo que pueden ver en el dibujo es que hay dos patitas, la 13 y la 12, a las cuales uno conecta el resonador, que es la bobina inductiva del receptor y un condensador. Después hay ciertos parámetros de alimentación. Se puede alimentar con voltajes que van entre prácticamente los 5 volts hasta los 30 volts, porque están hechos para ambientes industriales. En ambientes industriales hay muchas máquinas que operan en 24 volts. Entonces el chip está hecho para poder ser alimentado incluso con 24 o 12 volts. Y hay ciertas patitas que son de calibración para la histéresis, porque el campo magnético en algún momento puede saturar esta bobina, ¿no? Si está muy cerca, y esos potenciómetros que están en la patita 2 calibran el sensor. Y después en la patita de salida, aquí dice Ausgang, está en alemán, uno puede determinar si se cierra el switch interno, ¿no es cierto? Este es como una especie de transistor, de hecho están ahí dibujados los transistores, que permiten que la señal salga, ya sea como un sistema normalmente abierto. Si uno usa la patita 7, que es normalmente abierto, entonces al detectarse un objeto externo, esta se cierra, y la patita que está normalmente cerrada, que es la 5, o que está en 0, esa se abre y pasa a 1. Entonces uno puede con eso determinar la activación de algún relé que controla un motor, por ejemplo, para detener el motor o hacerlo partir, dependiendo de lo que uno quiera hacer con la detección del objeto. Este es un poco más de detalle de lo que hay adentro de la circuitería del TCA205, o es otra manera de implementarlo. O sea, uno podría construir el detector con transistores y hacer todo este circuito que está acá para encontrar, digamos, la presencia de un objeto externo. Entonces aquí el C1, el L2 son el circuito de resonancia que les mencionaba, la componente inductiva y capacitiva. Y estos transistores básicamente lo que hacen es implementar el filtro que detecta una variación en la frecuencia de sintonización de este S1L2, y por lo tanto terminan generando aquí una señal que es o un 5 volts o 0 volts en la patita 5. La alimentación del circuito está en A más y A menos. Desde la perspectiva de los sensores de proximidad, gráficamente se pueden resumir en estas dos imágenes. El primero es el que se llama el Kill Oscillator, o básicamente el mecanismo que les comentaba, en el cual simplemente se detiene de manera completa la oscilación. O sea, se anula el circuito LC
colocando este elemento metálico externo que interfiere en la oscilación. Y por lo tanto, el oscilador deja de mostrar una oscilación. El demodulador tiene que darse cuenta de que hay una componente DC pura, y cuando esa componente DC supera un cierto nivel, el detector de nivel o de umbral tiene que cerrar el switch, que es el último paso. Entonces, como dice acá, el metal detiene el oscilador, eso produce una caída de la componente AC, de la componente oscilatoria en el demodulador, y predomina la componente DC, y el detector, bueno, va a decir, aquí cambió el nivel DC, por lo tanto, cierro el switch. En el otro caso, es el caso en el cual uno utiliza mediciones de variación de frecuencia, que se pueden a su vez traducir en señales variantes en corriente, porque en la medida en que yo dejo a través de un filtro pasar ciertas frecuencias y después las rectifico, puedo generar una corriente variable en función de la frecuencia percibida, y después, nuevamente pasando por un comparador y midiendo si esa corriente superó o no un umbral, cerrar un switch. Este esquema se utiliza mucho en máquinas que tienen sensores de posición que son básicamente engranajes metálicos. O sea, en el mismo sistema de engranajes, uno puede colocar de manera próxima una bobina, y estos dientes que son metálicos van a generar una interferencia o un cambio de frecuencia en la oscilación del circuito LC. Entonces me sirven como una especie de encoder magnético, un encoder inductivo, en vez de un encoder óptico. Y los cambios que se detectan típicamente están entre 5 y 20 kHz. No puedo tener cambios más rápidos que 20 kHz. O sea, si esta rueda empieza a girar muy, muy rápido, entonces normalmente lo que va a ocurrir es que el circuito LC va a actuar como filtro y no va a haber variaciones, a menos de que cambie las constantes de este circuito, pero eso significa que una vez que uno sintoniza el circuito LC para una cierta frecuencia de operación, dejo de ver movimientos a baja frecuencia. Por eso es que en general están sintonizados para operar entre 5 y 20 kHz, que está relacionado también a la velocidad con que típicamente giran los ejes de motores eléctricos. Y en términos de distancia, como les mencionaba, lo típico es 1 centímetro hasta 10 máximo. Y después hay otra categoría de sensores que son los sensores de efecto Hall. Estos son también sensores que tienen que interactuar con elementos metálicos o magnéticos externos. ¿Y cuál es el principio aquí de operación? Por un lado tenemos una corriente que es inyectada. Esto podrían pensar que no es otra cosa que un conductor metálico. En vez de tener un alambre de metal, que es un cable, tenemos una placa metálica, y aquí estoy dibujando esto de manera bastante exagerada, muy ancha, en el sentido W, y muy, muy, muy delgada en este sentido. Entonces, en el espesor, en la altura H, H es mucho, mucho más chico que W. Y idealmente esto debería ser prácticamente un film metálico. O sea, es como que imaginen que solamente cabe un electrón en la altura. Entonces, para el lado sí pueden haber muchos electrones que pueden estar uno al lado del otro. Entonces, este es como un camino, una autopista con varias hileras, con varios carriles. Pero no se pueden apilar los electrones hacia arriba. Entonces, bueno, cuando uno pone aquí un voltaje, le voy a poner nombre a esta cara, a este borne, lo vamos a llamar A, y esta cara lo vamos a llamar B. Entonces, cuando yo pongo una diferencia de voltajes entre A y B, hay electrones que los pongo aquí al inicio, todos están en fila, vienen en un alambre, y cuando entran aquí todos quieren aprovechar el camino más libre que tienen y se alinean. Entonces, esto es como un supermercado, ¿no es cierto? Si uno ve una caja vacía, se pone en esa caja y llega otro y se pone en la que está al lado, y así hasta que todos van avanzando cada uno en su fila. Eso es lo que en promedio ocurriría físicamente. Entonces, todos avanzan y aquí hay un potencial en B, el potencial B es menor que el potencial A. Entonces, todos los electrones van a avanzar por su hilera. Puede que se muevan y se cambien un poco, ¿no es cierto? Oscilan, pero más o menos van todos uniformes. Entonces, si uno tiene un instrumento para medir el voltaje, y aquí lo voy a dibujar, tenemos un voltímetro, y yo pongo acá un voltímetro, y lo voy a dibujar en forma analógica. Entonces ponemos un voltímetro y medimos entre el borne positivo y el borne negativo. No, por aquí, por este camino, están pasando tantos electrones como por este de acá. Entonces, va a marcar 0.
no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un electroimán sobre estos electrones que están avanzando? Voy a cambiar de color. Vamos a elegir. Entonces, si yo sobre este camino plano pongo un imán, aquí está la cara norte, la mitad sur, el campo magnético, o estas son las líneas de campo que salen del electroimán. Va a haber un campo, si el imán, ya sea un imán permanente o un electroimán, está lo suficientemente cerca, hay algunas de estas líneas que van a atravesar, llamamos, ese es el campo B, este camino, esta autopista de los electrones. Y eso va a generar, por la ley de Lorentz, una fuerza sobre cada electrón. La fuerza F es igual a la velocidad de desplazamiento cruz la intensidad de campo magnético. Entonces, estas líneas de campo van hacia abajo y la velocidad de desplazamiento es la velocidad v, que va en dirección o contenida dentro de esta autopista, este rectángulo, este paralelepípedo. Y uno podría decir son ortogonales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre si yo hago el producto cruz? Regla de la mano derecha, o sea, velocidad cruz el campo, me genera una fuerza F, que es una fuerza de Lorentz, que le voy a poner F sub B porque es la componente debida al campo. La fuerza de Lorentz, esta F, tiene dos partes, una que es la parte producida por el campo magnético y otra que es por la diferencia de potencial, que dice, lo que mueve las cargas, por un lado es la diferencia de potencial este E por la cantidad de cargas Q. O sea, si yo tengo muchas cargas Q, tendría que contabilizarlas acá, y la diferencia de potencial está en este E, que es básicamente la diferencia. El E es el B sub A menos el B sub B. Si la diferencia es cero, ¿no es cierto? BA y BB son iguales, entonces no hay una fuerza que... Pueden haber electrones, pero esos electrones están todos estancados, ¿cierto?, dentro de este material, no van para ningún lado. Pero si hay una diferencia, entonces van a ser empujados en la dirección del flujo. Pero si además yo añado el electroimán, entonces aparece esta fuerza ortogonal. ¿Qué significa eso? Déjenme borrar acá, opción puntero, borrar todas las entradas. Significa que esta fuerza que habíamos dibujado en este sentido, la fuerza FB, ¿no?, esta componente de acá, empieza a tomar los electrones que andaban todos tranquilos en su pista, los empieza a amontonar hacia esta cara, hacia la cara B. Entonces, en vez de que todos los electrones vayan distribuidos uniformemente, lo que empieza a ocurrir es que este arroyo de electrones, o riachuelo, podríamos pensar que es como una especie de... Todos se pegan a la cara izquierda, perdón, derecha sería. Entrando ellos serían a mano izquierda, pero en la imagen están en el lado derecho. Entonces, ellos avanzan por acá. Y si entonces medimos el potencial con nuestro instrumento, aparece una diferencia de voltaje entre los bornes positivo y negativo, ¿no? Entonces, vamos a detectar que hay un cambio de voltaje justo en el instante en que este campo magnético externo, donde teníamos acá nuestro electroimán o imán permanente generando un campo B, que está desviando electrones. Entonces, mientras más cerca está el imán, ese campo va a ser más intenso. Hay líneas de campo que se escapan y dan la vuelta. Por acá. Si nos acercamos, algunas de estas que se escapan no se van a escapar, van a pasar a través del sensor, ¿no es cierto? Por lo tanto, la intensidad de campo va a aumentar, con lo cual va a aumentar esta fuerza. La velocidad de desplazamiento está fija, va a depender del material y del E también. Pero el punto es que se genera esa diferencia. Y con esa diferencia entonces podemos detectar la presencia de objetos que tienen que ser metálicos. Esto se puede usar de dos maneras. Una es el objeto que se acerca es un objeto magnético, tiene campo magnético, o existe un imán permanente y el objeto que se acerca es un objeto que interfiere el campo. Entonces aquí, voy a borrar esto. Entonces, uno puede tener un imán permanente, esta es la cara norte, cara sur, y tengo un campo que es interferido cuando uno ingresa un elemento metálico entre el imán y la celda de efecto Hall. Eso sería parte del sensor de efecto Hall.
Entonces aquí hay un elemento metálico y este elemento metálico se lleva el campo y lo bloquea, no lo deja pasar. Este elemento metálico podría estar a su vez adosado a un bumper, ¿no es cierto? Podríamos tener acá un resorte. Y entonces esto actúa en el fondo como un switch. Si alguien presiona el switch y mueve este elemento metálico entre el imán y la celda de efecto Hall, entonces se detecta que algo fue presionado o entró en contacto con el elemento externo. Se pueden usar de esa manera. Profe, Eh, estos sensores de efecto Hall también se utilizan en los teclados de los PC, como en los periféricos, como en los botones, creo. No, en general, en ese caso son más bien switches como el primero que vimos, de contacto. Es básicamente un botón que tiene una gomita y esa gomita tiene un elemento que es plástico conductivo y cierra el puente. Es mucho más simple. Porque si quisieras hacer esto para un teclado, entonces tendrías que tener una alimentación de corriente para cada uno de los elementos. Y que yo sepa, no he visto nunca uno que funcione bajo ese concepto. No sé, tal vez haya. Se podría hacer. Pero quiere decir que cada tecla tendría que estar con un pequeño electroimán, lo cual hace que la fabricación sea más costosa. No sé muy bien si es que habría una razón para hacer un teclado con esta técnica. O sea, el usar sensores de proximidad que son sin contacto directo, como el inductivo, el óptico, es en general evitar el desgaste de piezas. El problema, digamos, del microswitch o el switch de carrera es que con el tiempo, entre abrir y cerrar, el elemento que se abre y se cierra, que es como una pequeña bisagra, se daña y de repente, o el resorte que tienen adentro que hace que la bisagra rebote, porque tiene que abrirse, al final no rebota. Entonces el switch en realidad deja de funcionar bien y por eso como que se evita el utilizar elementos que se desgasten por contacto. Entonces no sé si hay una aplicación tan crítica como que utilice esto para evitar justamente ese contacto, pero son más caros. Y existen integrados que uno los puede comprar, por ejemplo el MLX 9242, que hacen todo. O sea, tienen una patita de alimentación. Cuando uno ve el diagrama anterior, lo voy a dibujar acá al lado. Entonces, teníamos esta especie como de pista plana, que la estoy dibujando de manera exagerada. Entonces, por un lado, tenemos que poner esto a tierra y por otro lado, alimentar esto en lo que llamábamos el borne A, el voltaje A. Y hacemos que los electrones avancen todos parejos, pero por otro lado necesitamos sacar el voltaje negativo, o sea, la diferencia entre estos dos bornes que son el B más y el B menos. Entonces, cuando uno compra estos integrados, uno ve que tienen 4 patitas. Una patita es BA, aquí en este no sé cuáles habría que ver el datasheet. BA, el background, ¿cierto? Que es este de acá, el ND. Y después están la patita B más y B menos. Entonces, en algunos, como esta patita no tiene por qué estar levantada, uno la puede conectar acá. Entonces, cuando está conectada directamente a tierra y uno en realidad lo que está midiendo es el voltaje, este B más con respecto a tierra, el dispositivo solamente tiene 3 pines. Entonces tiene un voltaje de alimentación, un voltaje ground y un B más, que sería la salida del sensor. Entonces, con esto terminamos la parte de proximidad contacto. Como se pueden dar cuenta, son sensores muy simples y sencillos conceptualmente de usar. Y se usan muchísimo en la industria. De repente no son, en los libros de robótica a veces ni aparecen porque son tan básicos como que no los consideran, pero sí se utilizan mucho en la práctica y es parte, creo yo, de la cultura general que todo ingeniero que va a trabajar en cosas de automatización tiene que tener. Así que, y saber un poquito cuál elegir, en qué circunstancias y cuál sirve para cada caso.